Muy bien. Yo voy a hablar de este tema que es muy interesante, las vías accesorias derechas. Bueno, eh, normalmente el tejido miocárdico auricular está separado del tejido miocárdico ventricular por esta estructura inerte eléctricamente llamado anillo fibroso. Sabemos nosotros que la actividad eléctrica auricular, una vez que se despolariza el nodo sinusal, va a pasar por todo el tejido auricular y luego se va a confinar pues, al sistema que es el nodo AB His-Purkinje, para poder pasar a través del sistema de conducción a la masa ventricular miocárdica. Pero en algunas ocasiones pues puede existir conexiones anómalas que justamente rompen ese aislante que es el anillo fibroso. Estructuras o bandas musculares que justamente van a establecer una conexión anómala que justamente corresponden pues a las vías accesorias. Acá deberían estar separadas eléctricamente la masa ventricular de la masa auricular o el tejido auricular. Sin embargo, pueden existir este tipo de conexiones anómalas que justamente son bandas musculares que conectan el tejido miocárdico auricular con el ventricular. ¿Correcto? Entonces, hoy vamos a hablar justamente del tema que ya la doctora Payano ha comentado. Vamos a hablar de las vías accesorias, que son pues bandas musculares que conectan el tejido miocárdico auricular con el tejido miocárdico ventricular, de forma anómala, por supuesto. Estas tienen propiedades electrofisiológicas que son diferentes a cómo funciona el sistema de conducción normal que va por el nodo AB His-Purkinje, ¿no? Y muchas de estas vías pues tienen una conducción anterógrada y o retrógrada. Al tener una conducción anterógrada, pues estas se van a manifestar electrocardiográficamente como el clásico patrón de preexcitación ventricular, que se observa en una proporción que va de 0.1 a 0.3% de la población general. Si este patrón electrocardiográfico de preexcitación ventricular, que así lo debemos de llamar, patrón de preexcitación ventricular, cuando vemos la presencia de un PR corto, una onda delta, un QRS ancho y un trastorno en la repolarización, pues este patrón de preexcitación, si no tiene síntomas, queda como tal, solamente una preexcitación ventricular. Pero si este paciente, además de este hallazgo electrocardiográfico en ritmo sinusal, tiene síntomas, correcto, que son documentados preferentemente como una taquicardia supraventricular, estamos frente a un cuadro sindrómico o un síndrome conocido como Wall-Parkinson-White. Y en este tipo de pacientes que tienen conducción anterógrada, pues tienen un potencial riesgo de muerte súbita, como también ya lo comentó la doctora Francis. Pero en algunas ocasiones, estas vías accesorias solo tienen conducción retrógrada. Por lo tanto, ¿no? Al no haber una conducción o una activación anterógrada de la masa ventricular, pues no va a haber un patrón de preexcitación ventricular. El electrocardiograma del paciente de base es normal. El PR es corto, no hay onda delta, pero estos pacientes pueden presentar episodios de taquicardia supraventriculares tipo reentrada aurículo-ventricular ortodrómicas. Este tipo de pacientes pues no van a tener riesgo de muerte súbita, evidentemente, pero sí la capacidad de generar este tipo de taquicardias supraventriculares. Las vías accesorias pueden ser comunes cuando existe una banda muscular que conecta el miocardio auricular con el miocardio ventricular, pero también tenemos otro tipo de vías accesorias, como las vías accesorias atriofasciculares, en la cual conectan el miocardio auricular con estructuras como el sistema de conducción a nivel del GIS, a nivel de un fascículo, etc. Entonces vamos a ir viendo algunos detalles importantes. El primer aspecto es diferenciar qué características tiene la vía accesoria versus qué características electrofisiológicas tiene el nodo AB. Para nosotros en la sala de electrofisiología entender este concepto es fundamental porque nos ayuda justamente a identificar rápidamente si el paciente tiene o no una vía accesoria, a veces oculta, que podemos detectar durante el estudio electrofisiológico. ¿Correcto? En primer lugar, pues una vía accesoria pues no presenta conducción decremental, a diferencia de la conducción por el nodo AB, que sí presenta conducción decremental. ¿Recuerdan ustedes en la charla del doctor Mario Cabrera que comentaba de que cuando estimulábamos a mayor velocidad desde la aurícula, la conducción por el nodo AB se retardaba? Incluso en algún momento cambiaba de la vía rápida a la vía lenta y se alargaba. En el caso de un paciente que tiene una vía accesoria, pues la conducción siempre de la aurícula al ventrículo siempre va a ser fija. Por más que acelere la estimulación desde la aurícula, la conducción siempre va a ser fija. ¿Ok?
En este grupo de pacientes, evidentemente, que tienen una preexcitación ventricular con conducción anterógrada, no vamos a observar fenómeno de Wenckebach. Hay un fenómeno conocido como conducción todo o nada, ¿no? Cuando ya no llegas al periodo refractario de la vía, simplemente pues desaparece la conducción por la vía accesoria. Es diferente por el nodo AB. La conducción por el nodo AB, conforme aceleramos desde la aurícula, esta empieza a alargarse, incluso llegar a un momento en el cual hacemos un fenómeno de Wenckebach o una conducción 2-1, ¿ok? El periodo refractario anterógrado de una vía suele ser más corto, a diferencia del nodo AB, pero también existen pues con nodos AB muy conductores, ¿no? Y pues la respuesta de la conducción a través de la vía accesoria no va a alterarse cuando administremos adenosina, pero esto sí va a pasar en el nodo AB. El nodo AB sí responde a la adenosina, ¿ok? Entonces, vamos viendo pues al tema al cual hemos venido a hablar, que es vías accesorias derechas, ¿no? Las cuales se encuentran en promedio en un 13 a 20% de la población. También tenemos a las vías accesorias septales en un 2% y las posteroseptales en un 25%. Las más frecuentes son las vías izquierdas en un 50 a 60%. Existen diferentes algoritmos que me ayudan a mí a predecir dónde está localizada una vía accesoria. Y eso es fundamental para poder yo orientar el manejo de este grupo de pacientes. Estos algoritmos, que son múltiples y como ustedes pueden ver ahí recontra complicados, de repente pues lo repaso hoy día, pero mañana me olvidé. Por lo tanto, tengo que tener ahí en el bolsillo, en el celular, este algoritmo y encima pues medio engorroso para poder entender dónde está localizado la vía accesoria. Y encima pues depende mucho del grado de preexcitación ventricular para tener precisión en estos algoritmos. Pues también tenemos una propuesta que les debe a ustedes ayudar, porque la idea es tener algoritmos prácticos, rápidos, sencillos, que me ayuden a mí de manera rápida a poder identificar dónde puede estar localizada una vía. Esta es una propuesta, evidentemente no al 100%, pero va a ayudarlos muchísimo a ustedes de manera práctica a poder predecir dónde podría estar localizada una vía accesoria. Acá yo les voy a recomendar 2 pasos. El primer paso es analizar el plano precordial, o sea, las derivaciones de V1 a V6. En este caso deben concentrarse únicamente en la derivación V1 en este primer paso. Y el paso es ver cómo está el QRS. Si la relación RS es mayor a 1 o la onda R es mayor que la S, es muy probable que estemos frente a una vía accesoria izquierda. Esto va a depender del grado de preexcitación, ojo, pero más o menos doy una idea. Si esto no está ocurriendo, quiere decir que la R no es mayor que la S, pues estamos pensando de que esta puede ser una vía septal o una vía derecha. En ese sentido, en la misma derivación V1, tengo que analizar la onda delta, ya no el QRS, sino la onda delta. Y si la onda delta pues es negativa o es isodifásica y encima la transición del QRS es temprana, antes de B3 está en B2, pues esto muy probablemente corresponde a una vía accesoria septal. Si la onda delta en este paciente es positiva y encima la transición está después de B2, es probable que estemos frente a una vía accesoria derecha. Entonces, con estos datos muy sencillos, ustedes pueden identificar rápidamente si estamos frente a una vía izquierda, septal o derecha. Muy sencillo, miren ustedes, únicamente deben concentrarse en V1, ¿correcto? Ver la morfología del QRS y luego, en caso pues la relación RS sea menor de 1, pues analizar la onda delta y la transición del QRS. Con eso ustedes ya tienen claro dónde está la vía accesoria. Y si quieren ser más finos, quieren decir, bueno, yo quiero decir si es que esto es anterior, lateral, posterior, pues recuerden la teoría vectorial de la propagación de la estimulación. En este caso se deben concentrar en la propagación de la onda delta, ¿ok? Entonces, según el análisis vectorial de la onda delta, uno puede definir si es que este es anterior, posterior, porque si en caso fuera posterior, pues evidentemente la onda delta va a ser negativa a las derivaciones inferiores, y así, ¿no? Entonces, rápidamente, aquí les voy a dar unos ejemplos de cómo poder utilizar estos algoritmos. ¿Qué les parece este electrocardiograma? En primer lugar, este paciente pues tiene criterios, ¿no?, de que pues presenta algún grado de preexcitación o no. Tenemos un PR corto, una onda delta, un QRS ancho, ¿no? Sin duda que este paciente tiene una preexcitación ventricular. Entonces, aplicando el algoritmo, miren ustedes, R mayor que S en V1, ¿creen que es una vía izquierda? Descartado, ¿no? Esta no es una vía izquierda, sin dudarlo. ¿Ok? Puede ser una vía septal o derecha. Entonces, ¿qué hago? Me voy a analizar la onda delta, ¿correcto? Y la onda delta, ¿cómo está en V1? Positiva. Entonces, es muy probable que esta sea una vía derecha, ¿no?
Entonces vamos a analizar también otros criterios acá para ir avanzando. Miren ustedes, acá también, ¿qué les parece este paciente? Tenemos un PR corto, un QRS ancho y una pues activación o una onda delta. Evidentemente hay una preexcitación ventricular. Lo mismo aquí. ¿Cómo está V1? ¿La relación RS es mayor a 1? No, entonces esto no es una vía izquierda, puede ser septal o derecha. Entonces aquí voy a analizar lo que les comenté, la onda delta en V1. La onda delta en V1, ¿cómo está aquí? Está como que isodifásica o plana. Entonces esto corresponde a una vía septal, ¿correcto? Y el siguiente paso era decir, el septum tiene un componente anterior, medio y posterior. ¿Cómo está localizada o cómo es la propagación de la onda delta en el plano frontal ahora? ¿Va de abajo hacia arriba o viene de arriba hacia abajo? ¿Correcto? Miren ustedes cómo es de 2, cómo es de 3, cómo es ABF, cómo es la onda delta allí. Es negativa, ¿correcto? La propagación entonces va de las derivaciones inferiores hacia arriba. Entonces, este es un electrocardiograma que nos manifiesta que esta vía accesoria puede estar localizada en la región septal posterior. Es una vía posteroseptal derecha, ¿no? Porque evidentemente es positiva en D1 y ABL. Uy, bueno, pues aquí es otro ejemplo. Para avanzar, pues vamos a comentar lo siguiente, que las vías accesorias derechas suelen estar asociadas muchas veces a ciertas cardiopatías o anomalías que como a continuación les voy a mostrar. Si uno tiene una vía accesoria derecha diagnosticada electrocardiográficamente, debe pensar en una cardiopatía congénita, que es la anomalía de Epstein. Nunca olviden eso, si ustedes tienen un paciente con una vía accesoria que sugiere ser derecha, pues descarten anomalía de Epstein. Cuando hagan el ecocardiograma, piensen en esta posibilidad, ¿correcto? Pero también miren ustedes, en pacientes que tienen vías accesorias posteroseptales, también podemos encontrar variantes anatómicas, como la presencia de divertículos, que pueden encontrarse en estos pacientes. Muchas veces estos divertículos para nosotros se convierten en una gran dificultad, porque muchas veces estas vías posteroseptales suelen ser epicárdicas y bordean justamente esta zona que dificulta muchas veces la ablación en este grupo de pacientes, ¿ok? Entonces, cuando tengo un paciente con anomalía de Epstein y una vía accesoria, pues hay que ver que con mayor frecuencia estas vías accesorias suelen ser derechas. Y esta es la manera como se distribuye. Suelen tener una ubicación inferoseptal, una ubicación inferolateral, anterolateral del anillo tricuspidio, en donde pues pasan estas vías accesorias. Los pacientes con anomalía de Epstein moderada a severa, generalmente de base tienen un patrón de bloqueo de rama derecha por los cambios morfológicos y en el sistema de conducción que ocurre en este grupo de pacientes. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes tienen, además de una anomalía de Epstein moderada o severa, una vía accesoria? Este patrón suele normalizarse y pareciera que no existiera una morfología de bloqueo de rama derecha. Entonces, si ustedes tienen un paciente con anomalía de Epstein moderada y severa, y ven que el QRS no tiene ese patrón clásico que deberían de esperar de un bloqueo de rama derecha, sospechen en una vía accesoria presente en este paciente, ¿correcto? Y esto es lo que uno ve en un paciente con anomalía de Epstein y una vía accesoria. Lo que debería uno esperar es que deba tener el paciente bloqueo de rama derecha. Cuando este paciente se le somete, pues obviamente porque tenía una vía accesoria, a ablación, pues regresa a su patrón basal, que es un bloqueo de rama derecha. O cuando hace una taquicardia ortodrómica, que es cuando vuelve a su electrocardiograma basal, pues se manifiesta el patrón de bloqueo de rama derecha, que es el basal del paciente, ¿ok? Le muestro acá un ejemplo de un paciente de 19 años, no tiene antecedentes de nada, el tiempo de enfermedad 1 hora, palpitaciones taquicárdicas, y bueno, pues tiene pues estudios cardiológicos previos normales por las palpitaciones que tenía, y bueno, pues se le documentó este electrocardiograma. Este es un electrocardiograma de una paciente con una taquicardia, QRS ancho, con patrón de bloqueo de rama izquierda, con transición en B5 o B6, ¿correcto? Tenemos pues el eje que va de arriba hacia abajo, que va de derecha a izquierda. Entonces, acá hay varias posibilidades. ¿Qué opciones podemos plantear en una taquicardia QRS ancho regular? Acá evidentemente tenemos que aplicar los criterios, ¿no?, de Brugada, Brequet y Pava para poder establecer pues el origen, si es que es una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia ventricular. Aquí pues evidentemente aplicando los criterios nos llamaba la atención este componente inicial tan angosto de esta taquicardia, lo cual pues sugería que era una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y era así, cuando vemos el electro de base no mostraba mayores cambios, algo cambios sutiles que luego voy a describir,
pero correspondía a una famosa taquicardia tipo Mahain, que es importante que la deben de conocer. Y esta taquicardia tipo Mahain se deben pues a la presencia de vías accesorias que tienen el mismo nombre, que son vías atriofasciculares, ¿correcto? Y estas suelen pues tener un patrón electrocardiográfico que no pareciera estar preexcitado, pero sí vemos algunos criterios como la ausencia de onda Q en D1 y ABL, y son criterios pues que nos suelen pues indicar que estos pacientes puedan tener esta vía que no se manifiesta con preexcitación ventricular, porque la conducción anterógrada es decremental y la conducción retrógrada pues sí tiene la capacidad de poder generar este circuito de taquicardia, la cual pues anterógradamente utiliza la vía accesoria y retrógradamente regresa por el sistema de conducción normal, y por eso pues adopta un patrón aquí descrito en una taquicardia tipo de Mahain. Nunca olviden este patrón. Cuando tienen una taquicardia, corre ese ancho, patrón de bloqueo de rama izquierda, transición tardía, eje superior izquierdo, y el componente inicial es muy angosto y obviamente no está disociado ni tiene latidos de fusión o captura, y es un paciente que no tiene ninguna cardiopatía joven. Piensen en una taquicardia tipo Mahain, ¿ok? Bueno, se le hizo la ablación, se encontró pues en este caso una vía tipo Mahain en la región posterolateral derecha, y bueno, este es otro ejemplo. Miren ustedes, varón de 30 años, historia de palpitaciones, taquicardias frecuentes, ¿no? Va a emergencia, se trata la taquicardia supraventricular y su electro de base es un paciente con una preexcitación ventricular, ¿correcto? Que tiene pues un patrón R menor que S en B1, ¿correcto? Con una onda delta plana, que sugiere pues la presencia de una vía accesoria septal. Pero miren ustedes, el eje va de arriba hacia abajo, positivo 2, 3 ABF, lo que evidentemente a nosotros nos hace que pongamos esa cara, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando en que esta puede ser una vía accesoria que está muy cerca al sistema de conducción, que es el GIS, una vía paragisiana. Acá hay algunos retos que les voy a comentar rápidamente en la ablación de una vía accesoria derecha. Las vías accesorias izquierdas son como más fáciles de abordar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un abordaje retroaórtico y retroaórticamente o transeptal nos enganchamos al anillo mitral y podemos movernos fácilmente. En las vías derechas no. Miren ustedes cómo nosotros hacemos un abordaje femoral derecho y de manera anterógrada tenemos que engancharnos en una estructura que obviamente, dado por diferentes aspectos, en especial la ventilación del paciente, nos va a llevar a que nuestros catéteres estén muy inestables. Y obviamente dificulta que hagamos la ablación como quisiéramos, ¿no? Además, muchos tienen cardiopatías congénitas, a veces son vías en lugares muy complicados o suelen ser epicárdicas. En este sentido, el abordaje convencional, solo fluoroscopía, pues manifestaba una tasa de éxito no muy deseada, entre un 60 a un 70%, y encima las recurrencias eran bastante altas, por lo tanto, pues no nos gustaba hacer este procedimiento. Pero en la actualidad las cosas cambiaron. Ahora hacemos ablación 3D con cero fluoroscopía y miren ustedes la tasa de éxito, ¿correcto? Y las tasas de recurrencia, que evidentemente han mejorado de manera significativa. Miren ustedes, les voy a hacer un resumen de cómo hacemos nuestro abordaje. Primero hacemos ablación 3D con cero fluoroscopía. El primer paso es ingresar nuestro catéter de ablación. Hacemos la reconstrucción anatómica 3D de la aurícula derecha, como ustedes pueden ver aquí, vena cava inferior, seno coronario, vena cava superior, aurícula derecha y anillo tricuspidio. Esta es la zona que nos interesa. Una vez hecho la anatomía, correcto, si el paciente está preexcitado, empezamos a mapear dónde está la zona de mayor precocidad, encontrando pues obviamente algunos criterios para poder definir este aspecto, como por ejemplo pues la presencia de el electrograma ventricular predelta, un QS unipolar, y en ese punto pues aplicamos radiofrecuencia. Y deberíamos pues eliminar la preexcitación ventricular, ¿correcto? A veces esto ocurre en menos de 40 minutos, rapidísimo, pero en otras ocasiones pues no se alcanza el éxito, ¿no? De inmediato. Miren ustedes cómo aplicamos radiofrecuencia y el paciente ya queda sin preexcitación ventricular. Pero en algunas ocasiones tenemos esta situación. Miren ustedes, los catéteres están inestables, todo se mueve, nada nos permite estar estables. Hemos encontrado el punto, estamos con el catéter, pero se mueve y se mueve y se mueve, y cuando aplicamos evidentemente no vamos a eliminar nada porque el catéter no está quieto. Entonces ahí tenemos que pedir ayuda pues a la tecnología y nos ayudamos de los introductores largos deflectables que nos permiten esto. Miren ustedes, tener estabilidad. Y la estabilidad nos permite, pues, evidentemente, aplicar con mayor eficacia y eliminar la preexcitación ventricular. Hay veces, pues, esto no alcanza. El paciente está despierto y se está ventilando, y eso hace que los catéteres, por más que tengan camisa, no estén estables.
Si el paciente está despierto, podemos pedir que el paciente pues haga una apnea autoinducible, ¿correcto? Y si el paciente está si no colabora, evidentemente, pues tenemos que intubar al paciente y hacer una apnea, ¿no? Pues controlada, ¿no? Y con eso alcanzamos el éxito. Finalmente, quiero mostrarles un caso, un paciente pues de 30 años con historia de palpitaciones taquicárdicas frecuentes que va a emergencia, se le hace el diagnóstico de un ataque supraventricular, ¿correcto? Y su electro de base, miren ustedes, es normal, no está preexcitado, el HB es normal, pero el paciente tiene que entrar a la sala porque hay que entender pues la causa de esta taquicardia. Se le hace el estudio electrofisiológico y se encuentra que es una vía paragiciana oculta. Entonces, al encontrar en esta zona que el punto de precocidad está en este lugar, una ablación por este punto evidentemente tiene mucho riesgo porque vamos a bloquear, tiene 30 años, marcapasos de edad, no queremos. Entonces buscamos otras alternativas y en este caso tuvimos que hacer un abordaje retroaórtico, ¿correcto? Y ubicamos nuestro catéter justamente en la cúspide no coronariana y en ese mismo punto aplicamos radiofrecuencia. Pero aplicamos radiofrecuencia en la marca donde ya está referenciado muy cerca al lugar donde está la mayor precocidad. Nunca estimulamos o nunca aplicamos radiofrecuencia con el paciente en B-pacing, porque lo podemos bloquear y no nos vamos a dar cuenta. Aplicamos dosis mínimas y cuando verificamos que se eliminó la preexcitación, completamos el set de lesiones y de esa manera conseguimos eliminar la preexcitación. ¿Ok? Bueno, con esto termino mi presentación. Agradezco su atención. Muy amable.